Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga abundante, ricamente a todos. Que bendiga también a nuestros hermanos que por motivos de salud no pueden estar con nosotros presencialmente, pero pueden conectarse y también pueden aprovechar el estudio bíblico. Como siempre hacemos énfasis, no nos olvidamos de ellos, oramos por ellos también. Amados, hoy continuamos con nuestra serie de lecciones, Cristianismo de la Vida Diaria, pero ya tome una hoja nueva en su libro de apuntes o haga una sinapsis nueva en sus notas mentales, nueva página mental, donde coloque que ya hoy ingresamos a la lección número 5, gracias a Dios. Cristianismo de la Vida Diaria es nuestra serie. Y vamos a ir a la palabra, hermanos. Por favor, acompáñenme a el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Un libro en el que ya ustedes son expertos a estas alturas. Primero y segundo de Samuel, las historias aquí las tenemos claras, pero vamos a extraer otras lecciones que también se encuentran en estas secciones de la Escritura. Segundo de Samuel 17, nos vamos a ubicar allí. En segundo de Samuel 17 hay varios personajes, pero uno en particular para nuestro estudio es Ahitofel, alguien de quien ya hemos escuchado algunas cosas y seguramente del que sabemos porque hemos estado estudiando la Biblia en casa, ¿verdad? Era el consejero de Absalón. ¿Recordamos quién es Absalón? Por favor, que no sea el maestro, el predicador. ¿Recordamos quién es Absalón? ¿Quién era Absalón? A ver, una hermana me va a decir. Hijo de David. ¿Y qué recordamos de Absalón, hermana María? ¿Qué recordamos de Absalón? ¿Qué recuerda usted de Absalón? Si recuerda ahorita algo, me lo dice. Si no, le pedimos ayuda a la hermana Evidelia. ¿Qué recordamos de Absalón? ¿Por qué lo recordamos? Aparte de que era muy guapo, dice. Tenía el cabello abundante, así como... Bien. Vengó a su hermana, a la deshonra de su hermana. ¿Qué más recordamos de Absalón? ¿Qué iba a decir usted, hermana? ¿Qué recordamos de Absalón? Conspiró contra su padre para quitarle el reino. Así mismo, de hecho usurpó el trono de su padre David. Bueno, Ahitofel era el consejero de Salomón y aconsejó a Salomón en esta ocasión, estamos en segundo de Samuel capítulo 17, para que le permitiera tomar 12,000 hombres, ir detrás de David y matar a David. Eso sí, le dijo, solamente va a morir él, voy a dejar con vida a todos los demás que le siguieron. Y esta acción, versículos 1 al 3 de segundo de Samuel 17, supuestamente iba a consolidar el reino de Absalón. Es decir, ya con eso su reino no estaría en riesgo. Ya con eso podría asegurarlo. Bien, Absalón le agradó el consejo así a prima facie, a priori, en el momento le agradó, le gustó, pero no estaba tan convencido porque luego, dice la Escritura, que buscó el consejo de otro hombre, un hombre llamado Usai, versículos 4 y 5. Y Absalón no solamente busca el consejo de él sobre la situación presente, sino que le cuenta el plan, providencialmente le cuenta el plan que Ahitofel le había sugerido, versículo 6. Pero Usai, ¿recuerdan qué labor, aparte de aconsejar a Absalón, cómo llegó Usai ahí? ¿Recuerdan de parte de quién estaba Usai allí en la corte de Absalón? ¿De parte de quién estaba él? ¿Era espía de quién? Era espía del rey David. Y se había ganado la confianza, como todo espía, se había ganado la confianza de Absalón. Y le advirtió a Salomón que el momento no era apropiado. La idea, pero no es el momento. Porque seguramente los hombres
valientes que acompañan a tu padre no están aquí cerca a la vista que los podamos ejecutar o los podamos atrapar, sino que probablemente estén en una cueva, estén muy lejos de aquí y sea difícil luchar contra ellos. Y sabes que, pues, ese hombre no está rodeado de cualquier tipo de persona, gente de mucho peso en la guerra. Él también es un poderoso guerrero. Y te imaginas que se dé un enfrentamiento, mueran varios de los nuestros y se corra la voz de que nos derrotaron, que no será así, pero eso es, sabes cómo es la gente. Ya en una voz y otra voz y otra voz, cuando llega la noticia aquí, van a decir, han derrotado a los hombres de Absalón. Y eso, aunque fuera algo muy pequeño, te podría hacer parecer como un hombre débil. ¿Y qué pasaría? Bueno, que todo el mundo busca arrimarse al árbol que más sombra dé. Por lo tanto, no lo dijo así, sino estoy traduciendo el hebreo de otra manera, ¿no? Sino que correrán hacia David y entonces perderás ventaja. Versículos 7 al 13, ahí encontramos resumidas esas palabras de Usai. ¿Qué sucedió? Ahitofel le dijo una cosa, Usai le dijo otra cosa. Pero a Absalón le agradó el consejo de Usai. Versículo 14. Ahora, cuando Ahitofel se enteró de que su consejo no había sido tomado en cuenta, se fue a su casa. Versículo 23, por favor, alto y claro. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. No se siguió su consejo, enalbardó, yo también la miro 2 veces antes de leerla, enalbardó a su asno, se fue a su casa y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Ahitofel? Hermano Juan, ¿por qué se ahorcó Ahitofel? Esa es una buena respuesta, estilo Urriola. No es la respuesta, pero es una respuesta que no se puede contradecir. Está analizando todavía las circunstancias. ¿Qué podrá hacer? Me va a decir lo que no puede ser, no, dígame lo que puede ser. Sí, siga analizando. Ok, hermano Urriola, ¿por qué se habrá, pues hermano Didiel, ¿por qué se habrá suicidado Ahitofel? Dice que viendo que no se había seguido su consejo, pues, ahí está, ¿ven lo que les digo? Es una respuesta que no es la respuesta, pero es irrefutable. Definitivamente que es porque no se siguió su consejo. Ahora, ¿por qué el hecho de que alguien, ahí es donde yo digo que el que tiene que afinar, el lápiz que tiene que estar más afilado en la caja, es el que hace la pregunta? ¿Por qué el hecho de no seguir su consejo lo llevó a matarse? O sea, miren por ejemplo nosotros los predicadores, pasamos aconsejando toda la vida a un montón de personas. 6 siguen los consejos, en 6 ocasiones en 40 años. No, ojalá que más. Pero muchos no hacen lo que tanto les hemos aconsejado. Pero no corremos a nuestra casa y nos ahorcamos. ¿Por qué no seguir su consejo lleva a Ahitofel a ahorcarse? Curioso, ¿verdad? A ver. ¿Por qué? A ver, con este oído que es el que oigo. Se frustró. Ok, estamos más cerca de la posible respuesta. ¿Y por qué se frustró? Por ego. ¿Sabe? Esto se debió al tema que vamos a tratar esta tarde, por eso no le había puesto el título, porque ya les he dicho en mi contra que una pregunta estará muy relacionada con el título de la lección, así que hoy no les dejé ver el título para que razonáramos sobre el texto. Ahora, el texto no nos dice directamente que lo hizo por ese motivo, pero en todo el contexto podemos ver que tuvo un problema de ego, un problema de orgullo. La descripción dada en el libro de los Salmos, en el 73, los versos 6 al 8, vamos allá por favor.
de un hombre orgulloso describe perfectamente a Aitofel y a cualquier persona como él. Salmos 73, versos 6 al 8, por favor. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad a hacer violencia, hablan con altanería. Ahí está. ¿Qué pasaba con Aitofel? La soberbia era su corona, la violencia era su vestido. Quería asesinar al rey, este tremendo traidor. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón, porque ellos están viendo siempre por sus propios intereses. Aitofel quería ganar gracia ante el nuevo rey, entre comillas, y eliminar al anterior para asegurar el reino. También le aseguraba a él tener una vida, mejor dicho, resuelta, ser aquel quien siempre iban a consultar y que se iba a ganar un gran respeto y estima delante de la máxima autoridad. Son personas que se mofan de los demás, son personas que hablan de maldad, de hacer violencia, y hablan con una palabra que es más utilizada por nosotros, hablan con altanería, termina diciendo David aquí. Así que el texto allá en 2 de Samuel 17 no nos dice exactamente por qué se ve tan extraño el comportamiento de él, pero luego, cuando analizamos su circunstancia, la posición que él tenía y lo que probablemente quería lograr, entonces se hace claro que el orgullo, más que la soga, terminó matando a este consejero real. Pero no es el único personaje del que vamos a hablar esta tarde sobre el tema del orgullo, sino que también tenemos a un hombre que era grande en el sentido de grandeza según los estándares de la sociedad, militarmente un hombre poderoso que dirigía un ejército, una persona que en su posición tendría riquezas, tendría muy buenos ingresos, tendría muchas dádivas dadas por su señor, el rey, pero que tenía un serio problema. Aquí nos movemos ahora de 2 de Samuel 17 a 2 de Reyes capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1, por favor. 2 de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cuál era el problema entonces de este gran hombre que tenía muchas cosas a su favor? Estaba por encima de muchos hombres en muchos sentidos, pero había un sentido, un aspecto de su vida en el cual él podía ser menospreciado o sentirse menospreciado por los demás. ¿Y qué era? Que tenía una grave enfermedad. Yo no sé si actualmente se cura la lepra, pero en el momento que la está sufriendo Naamán, era incurable. Usted se imagina ser un poderoso general, ser rico, ser popular, ser muy respetado por tus hazañas, por la posición que te ha dado el rey, pero que las personas tomen cierta distancia de ti porque hiedes, porque tu piel te la tienes que estar cubriendo toda porque se ve descompuesta. Qué horrible era vivir ese tipo de enfermedad. La ley de Moisés proveía para este tipo de situaciones y las personas que la sufrían tenían que estar a una distancia y tenían que avisar cuando alguien se estaba acercando a ellos. Mire qué discriminatoria era la situación, ¿no? El que estaba con lepra estaba a cierta distancia de la gente. Si él no la ponía, la gente que sabía que lo tenía, pues ellos mismos tomaban esa distancia. Naamán vivía esto, pero dice la escritura que la esposa de Naamán, el que haya esposa, haya el bien, dice la escritura. Bien, la esposa de Naamán tenía una criada, una sierva, que era de nacionalidad hebrea, y ella le dice a su señora: en mi pueblo hay un profeta de Dios que tiene
poderes increíbles dados por el Todopoderoso. Y yo estoy convencida de que Él podría sanar a mi Señor. Cuando Naamán se entera de esto, automáticamente se preparó para viajar a Israel. Versículos 2 al 5. Ahora, cuando este hombre llegó a la casa, estoy resumiendo, hermanos, pero son historias que ojalá podamos leer luego en casa. Por favor, anótelas, como sea que usted anote, y luego de eso entonces las revise en casa con detalle. Cuando Naamán fue informado lo de la joven, viajó allá. Cuando llega, está esperando lo que sucede cuando, por ejemplo, llega el primer ministro de Inglaterra, o el primer ministro del Reino Unido, más bien, el primer ministro del Reino Unido, llega a la embajada de los Estados Unidos. ¿Quién es la primera persona que debe estar allí afuera? Antes que el que acomoda el carro, antes que los sirvientes, antes que cualquier persona, cuando el primer ministro del Reino Unido llega a la embajada de los Estados Unidos en Londres, ¿quién es la primera persona que debe estar allí afuera? ¿Quién es la primera persona? ¿No se sabe ese protocolo? ¿No han ido a Londres recientemente? La máxima autoridad de esa institución, máxime que está representando a su país frente a la máxima autoridad de ese país, que es el primer ministro. Esa persona es la primera que tiene que estar allí, el embajador. Así se maneja esto con los dignatarios. Cuando Naamán llegó, él se imaginó que la primera persona que iba a estar allí afuera esperándolo iba a ser el profeta de Dios. ¿Y qué profeta era? No, yo no sé si es que dicen con temor o yo ya estoy perdiendo más la audición. Eliseo. Él esperaba que Eliseo estuviera allí afuera, pero resulta que no. Versículos 9 y 10. Eliseo le manda un mensajero. No se presenta el mismo hombre que él andaba buscando. Ya a partir de ahí, eso es considerado una falta de respeto en los protocolos de estos niveles, ¿verdad? ¿Y cuál fue el mensaje enviado por el profeta? Versículo 10, alto y claro, por favor. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ve y lávate 7 veces en nuestro río, el río Jordán. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? La sabemos, ¿verdad? Naamán, hermanos, se indignó. Dice la Escritura, con otras palabras, en la traducción en español, que se alteró en gran manera. A través de ese mensaje que envió el profeta, este general había recibido buenas nuevas. Las buenas nuevas de que por fin podía ser curado mediante el poder de Dios, de algo que nadie más le podía sanar en el mundo. Sin embargo, en lugar de regocijarse, dice la Escritura que se airó. Así somos. Pero el tema de cómo debemos orar es tema de otras lecciones. Pero somos a veces como Naamán. Él llegó a decir, versículo 11, mira el versículo 11: he aquí, yo decía para mí. Hermanos, cuán difícil es extirpar eso en nosotros de, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo pienso que, pero a mí me parecería que. Dios no nos está pidiendo nuestras opiniones sobre cómo dirigir el universo, ni cómo dirigir los asuntos de la iglesia, ni siquiera de cómo dirigir nuestras vidas. Jeremías capítulo 10, versículo 23. No lo busque, trate de recordar más o menos las palabras que están allí. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco yo que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina en ordenar. Nosotros no estamos para dirigir nuestros propios pasos. No somos dueños de nuestro camino. Debemos darle la dirección a Jehová.
Debemos dejarnos dirigir por Él. Él es el que sabe. Hermanos, yo no llego el hermano Pablo nos subió a un avión diciéndole al capitán, dame permiso, que lo que pasa es que yo sé a dónde voy porque estuve allá el año pasado y creo que yo puedo llevar a toda esta gente más rápido. Hazte a un lado que yo voy a manejar. Él no se sube al avión diciéndole al capitán que él va a manejar. Yo no me subo al bus de nuestro hermano Rafael diciéndole, Rafael, hazte a un lado que yo voy a manejar. No estamos en la vida espiritual para saber con la certeza que tiene Dios y la sabiduría que tiene Dios por dónde debemos caminar. Sin Dios y sin el consejo de Dios en realidad vamos en tinieblas. Por eso la Escritura dice en el Salmo 119 que Él nos provee lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Y cuál es esa lámpara o cuál es esa lumbrera? Hermano Carlos, por favor. Su palabra. Su palabra. Entonces, menos, he aquí yo pensaba para mí. Ese fue el primer error de este hombre. Proverbios 14:12, no lo busque, trate de recordarlo. Proverbios 14:12. Hay camino. Y al final, ¿qué se puede encontrar? La muerte. Y 16:25 repite el mismo concepto. Su primer error fue tratar de hacer las cosas a su manera y agradarse a sí mismo, en lugar de permitir que el Dios todopoderoso por el cual él hizo el viaje, es que él no hizo el viaje porque le dijeron, mira, allá está un hombre que agarra unas plantas allí, las combina y hace un té, y si tú te tomas ese té, quedas sanito, como decimos acá en buen panameño, ¿no? Quedas muy sano para los hermanos de Centroamérica. Sanito acá es muy, muy sano. No le dijeron, mira, es un hombre que es la autoridad máxima en medicina, en ciencia natural, y él te va a aplicar allí unos fármacos que pasando un proceso. No. No le hablaron de un botánico, no le hablaron de un supermédico, no le hablaron de un gran científico, le hablaron de un profeta que por sí solo no era nadie, sino que ese profeta lo usaba Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Naamán hace el viaje porque se convence del poder del Dios de Israel. Cuando llega allá no debe él decirle al Dios de Israel cómo se hacen las cosas. Es que el ser humano somos osados, atrevidos. Su segundo error fue, como le dije, ofenderse porque el embajador no estaba allí cuando se estacionó su limusina de 6 camellos o 12 camellos, no sé cuántos tendría la de él, 12 camellos de fuerza, no sé. Él esperaba que estuviera allí, dice, y saliera y dijera, te declaro limpio, versículo 11. Si me estoy desviando de la historia, usted levanta su mano y dice, hermano, no es así. Él esperaba que este hombre hiciera ese protocolo de sanidad como él se lo imaginaba. Ay, otra vez, ¿por qué somos así? Señor, esto es lo que yo quiero y lo quiero de esta manera y lo quiero en esta fecha porque eso es lo que me va a dar la felicidad. Y el Todopoderoso, que lo sabe todo, que para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es amén. No diga infinito, fe de rata. Eterno en todos sus atributos. Como Él es eterno, Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que no sabemos, porque no hay nada que se escape de su presencia, de su conocimiento, ni de su poder. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema, lo que debo pedirle humildemente a Dios es, Señor, este es mi problema, no te voy a sugerir cuál es la solución. Que sea usted en su providencia, con los medios, recursos, maneras, como usted lo decida, hágase su voluntad y no la mía. Y no le voy a decir en qué tiempo, en qué momento, ni de qué manera. Yo confío en su poder.
Solo yo le traigo mi problema, mi situación, mi enfermedad, mis sueños, mis metas, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego, el profeta de Dios tiene la osadía, el atrevimiento. Me dijo alguien recientemente, la desfachatez. Me gustó porque yo usaba mucho esa palabra antes. La desfachatez, debe ser que la gente se está dejando de desfachatez porque hace rato que no la usaba. La desfachatez, recuerde, esto desde la perspectiva de Naamán, de mandarlo a un río, que era un río empezando que no tiene una gran profundidad. ¿Y qué pasa con los ríos que no tienen una gran profundidad? ¿Qué cree usted que pasará? Estas son cosas que usted sabe, no tiene que ir a una escuela de teología. ¿Qué pasa con un río que no es muy profundo? ¿Qué pasa cuando usted se mete en ese río? Muy turbio. Se ensucia rápidamente, eso tiene un nombre. Cuando se levanta, se enturbia sí. Bien. Ese idioma, ¿verdad, hermano? Me manda ese río frío, pequeño, estrecho, poco profundo, turbiosos. Me permiten usar turbio, ¿verdad? Ahorita mismo. Él pensaba que había ríos más dignos en Siria, y los menciona incluso, ¿no? Mucho mejores que el Jordán. Y se ofendió tanto por ese método que empezó a prepararse para regresar a casa. Versículo 12. Me voy, esto fue un error. He venido acá a algo que... No, esto no puede ser, no puede ser. Pero ¿qué sucede? Este fue su tercer error. No aceptar el plan de Dios. Creer que el plan de él podía ser mejor. Sin embargo, versículo 13, ¿qué le dijeron sus leales servidores? Que, hermanos, recuerden que venimos de la lección número 4, que trataba sobre dos conceptos. ¿Cuáles eran? Exhortación y estimulación o estímulo. Todos necesitamos, todos los días, exhortación y estímulo. Amén. Bien. De todas maneras, como usted no quería ir atrás 6, 7, 8 páginas, vuélvalo a anotar ahí, vuélvalo a anotar allí. El tema de la lección pasada, número 4, era exhortación y estímulo. Las necesitamos todos los días, o lo necesitamos todos los días. Y se acercan los servidores leales de este hombre y lo exhortan. Versículo 13, ¿qué le dijeron? Por favor, alto y claro. A sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Humillándose, ya vamos al final de la historia, no los voy a retener más, que se acaba el tiempo y luego los dejo en suspenso. ¿Y qué pasó después? No, Naamán, humillándose, descendió al río Jordán y se sumergió 7 veces. A la primera vez que se sumergió, ¿qué sucedió? A la segunda vez, ¿qué sucedió? Todas las veces antes de la número 7, ¿qué sucedió? A excepción de mojarse, no pasó absolutamente nada. Pero, si me permiten el paréntesis, algunos creen que si Dios dio varios pasos para obtener el perdón, pero ellos cumplen 1 o 2, igual pueden recibir el perdón. Naamán de manual, de toda la vida. El que piensa que ese río no, tantas veces no, de esa manera no, tampoco me recibieron, el que yo creía. 7 veces los muros de Jerusalén, el primer día cayeron, los días consecutivos cayeron, el último día cayó en las primeras vueltas, no, hasta la última. Si quieres ser sano, diagonal, salvo, tienes que cumplir con todo el plan de Dios. Es como Dios dice: humíllese. Me decía un compañero, acabo de tener ese flash, cosas que rescato del pasado.
Recuerdo que un compañero colombiano, es más, ya recuerdo quién fue, Héctor se llama nuestro hermano en Cristo. Como debatíamos mucho, entonces llegó un punto en que una vez me dijo, ya agache la cabeza. Y a partir de allí ya logró controlarme. Cuando ya me veía muy con ganas de discutir, me decía, agache la cabeza. A Naamán necesitaba alguien que le dijera, agacha tu cabeza. Estás ante el Dios de Israel. Estás ante el Dios Todopoderoso. Es como Él dice. Y es cuando Él dice, no a la primera, no a la cuarta, no a la sexta. Cuando te levantes la séptima vez después de zambullirte, verás el resultado que tanto buscas. Y efectivamente dice la Escritura que su lepra fue sanada. Su piel quedó como la piel de un niño. Niño que lo han cuidado bien, ¿no? Porque yo andaba... ¿Qué impulsó a Naamán a regresar a su casa o a querer regresar a su casa airado y sin obedecer un sencillo mandamiento que haría algo imposible en la vida de él, imposible para todos los demás? ¿Qué lo impulsó a eso? A tener esa reacción, a dar esas opiniones, a ser tan osado y atrevido. ¿Qué lo llevó a eso? Obviamente, el orgullo. Hoy estamos hablando del primer concepto, ¿verdad? Vamos a analizar 12 en nuestro estudio. Bueno, la descripción dada en el libro de los Salmos, vamos a volver al libro de los Salmos. Este libro nos está edificando muchísimo aquí en Santiago y nuestros hermanos que nos acompañan también. Vamos al Salmo 10, vamos a volver allá porque una vez estuvimos allí. Salmo 10 y vamos a leer los versos 2 al 4, por favor. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estas palabras pueden describir la actitud de Naamán y la de cualquiera otra persona que se comporte como él. Ahora, ¿cuántas más historias bíblicas se podrían contar o repasar de hombres que debido a su orgullo rehusaron obedecer a Dios? Y de hecho, muchas veces no solo no obedecieron a Dios, sino que incluso retaron o desafiaron a Dios. ¿Cuántas historias más podríamos contar ahora? Lea acerca de el buen rey Ezequiel. Era un buen rey, era una buena persona. Incluso era tan buen rey que una vez se enfermó y iba a morir, pero Dios tuvo misericordia de él y dice que hizo algo también muy particular por Ezequías. ¿Recuerdan lo que Dios hizo por Ezequías? A ver. La hermana recuerda. ¿Qué hizo por Ezequías? 15 años te voy a dar. Ibas a morir ahora, pero te concedo 15 años más. Pero Ezequías cometió un error muy grave. Su corazón se llenó de soberbia, o se volvió egocéntrico, no sé si... No puedo acusarlo de otros momentos de su vida, pero llegó un punto en el que se sintió tan complacido por lo que él tenía, por lo que él había logrado, que en una ocasión llegaron a visitarlo desde Babilonia. Y les dijo, vengan que quiero que vean todas las riquezas que he logrado acumular aquí en mi reino. Quiero que vean mi palacio. Quiero que vean todo lo que tengo. Y los mensajeros tomando notas, tomando fotos, tomando selfie, llenando el reporte, y volvieron a Babilonia y dijeron, allá hay un botín increíble. ¿Y qué pasó? Estoy citando 2 de Reyes 20, versículos 12 al 19. Bueno, que el Señor le mandó un mensaje en reprensión diciéndole, todas las cosas que le mostraste a ellos, en sus manos terminarán. Se van a llevar todo. Lea también acerca del rey Uzías. Uzías era un rey que también le dio un ataque de altanería, un ataque de soberbia, y quiso ofrecer incienso en el templo
por encima de los levitas, que eran los autorizados a hacerlo. Y dijo: yo soy el rey. El rey puede hacer lo que quiere, donde quiere, e intentó hacerlo en el templo. ¿Y qué dice la Escritura? Segundo de Crónicas 26, 16 al 19. Dice la Escritura que extendió su mano y la mano se le puso con lepra. La que le quitaron a Naamán, bueno, no sé si esa, pero esa enfermedad que superó Naamán ahora la tenía Usías por querer ser más que Dios, porque quería pasar por encima del sistema de Dios, por encima de los hombres que Dios había seleccionado para esta labor, simplemente porque él era rey. Pero además podríamos hablar también de Amán. ¿Recuerdan a Amán? ¿No recuerdan a Amán? La historia de Amán está en un libro corto en la Biblia, que quizás no leemos tan seguido, pero deberíamos, porque es corto y lo podemos leer en menos tiempo. Es el libro de Esther. Amán se jactaba de lo que tenía Naamán, el sirio. Naamán tenía posición, poder. Era un hombre muy importante para el gobernante, para el emperador de ese momento, el máximo dignatario de la tierra. Él se jactaba de eso y diseñó un plan para destruir a un pueblo al que él odiaba con sus entrañas, para decirlo así en lenguaje bíblico. ¿Recuerdan qué pueblo él odiaba así con sus entrañas? Él probablemente fue ancestro de Adolfo. ¿Qué pueblo odiaba él con sus entrañas? Al pueblo judío, y lo quería destruir. Y particularmente quería destruir a alguien que intercedía por ese pueblo: Mardoqueo. Y dice que incluso mandó a hacer una horca. Digo, ahí lo veré, a ese judío lo acabaré. Pero en cambio, dice la Escritura, que providencialmente Dios salvó a su pueblo. Y más bien Naamán terminó en la propia horca que había preparado. Esther capítulo 3, versículo 5, capítulo 5, versículo 11 y versículo 13, capítulo 6, versículo 6, capítulo 7, versículo 10. Ya usted lo anotó en su mente, ¿verdad? O leamos en la Biblia acerca de Nabucodonosor. Este hombre llegó también a llenarse de aquella soberbia y de aquella altanería. Era un rey arrogante. ¿Y qué dijo este hombre? ¿Recuerdan? En tantas o cuantas palabras no, pero más o menos dijo algo como: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mí y para darme más fama, más grandeza, para que el mundo entero sepa quién soy yo, Nabucodonosor? Porque todo esto lo logré yo, lo logré por mí, y todo esto es para mí, para mi gloria. ¿Y qué sucedió? Dice la Escritura, que vinieron sobre él palabras del Señor, y cayó de entre los hombres a ser como una bestia. Y pasaron por él muchos tiempos. Si usted se va al buscador en internet o se va a una biblioteca y busca cómo murió Nabucodonosor, no va a encontrar una información sobre ello que sea definitiva. Pero me gusta que hay una web de historia, que ahora se me traía el nombre memorizado y ahora se me escapó, pero la recuperaremos en la próxima lección. Hay dos, de hecho, dos enciclopedias en línea o en internet. Una dice que murió por inanición, porque dejó de comer la comida regular para empezar a comer como un vegetariano o un vegano, y que esa dieta lo llevó a un punto en el que no pudo soportar y terminó muriendo, y esa enfermedad o esa forma de morir se llama morir por inanición. En cambio, otra enciclopedia también, que ya digo, las fuentes las daré la próxima semana y me perdonan, dice que no menciona eso,
sino que dice que él había tomado decisiones arrogantes y que esto lo había apresurado a su fin. Pero luego no dice cómo es este final. Bien, si usted está esperando que yo le diga cómo murió, lo temo decepcionarlo. No le puedo decir cómo murió. Pero si estos señores que han investigado, que han leído la historia, que han visto los documentos, que han ido allá, que han desenterrado las tablillas y las ciudades y todo esto, concluyen unos una cosa y lo otro la otra, no lo veo porque sea incompatible. Probablemente Nabucodonosor no se recuperó nunca de ese periodo de castigo. No se recuperó en el sentido, recuerden que él mira al cielo y luego reconoce al Altísimo, sus palabras están registradas incluso en el libro de Daniel. Me refiero a físicamente. Probablemente nunca más se pudo recuperar de esa experiencia y apresuró sus días en la tierra. Eso le costó a Nabucodonosor decir delante de Dios que todo lo que él tenía era por su poder y para su gloria. No es así, hermanos. Todo es de Dios. Dios es todo, en todos, sobre todo y por todos. Que el Señor nos siga bendiciendo.